Un magistrado y una magistrada. Fue hace una semana. Aquí nos dimos cita las mismas personas. Eduardo Castillo, gracias magistrado, y María Emilia Molina, gracias magistrada, para poder desmenuzar y entender muy bien esto que proponen López Obrador como la reforma judicial. Nos quedamos en el cierre del programa anterior en una pregunta que quedó al aire, que ya no nos dio tiempo, hablando del proceso de selección por elección popular. Retomo el tema nada más. Hasta hoy, los magistrados, a ver si lo resumo correctamente, si no ustedes me ayudan. Hasta hoy los magistrados han ocupado esos puestos después de entre 3,000 personas hacer exámenes muy concienzudos, muy hondos en conocimiento para poder ser parte del sistema judicial en México. Y de esos 3,000 solo quedan 15. Y esos 15 son los que han estado y los que permanecen, y así es la selección de un magistrado. Los encargados del sistema judicial en México. El presidente López dice, no, ya no va a ser así. Lo que yo propongo es que sean personas que se elijan, que hagan como una campaña política, básicamente, y que sean votados por el pueblo. Y yo puse un ejemplo muy claro la semana pasada para entender este tema. A ver, yo no me siento capacitada para elegir al piloto de avión que va a manejar el avión. Pues si yo no sé de esas cosas, ¿por qué voy a elegir al piloto? Eso no me corresponde. Eso le corresponde a la aerolínea de acuerdo a los estudios que haga. Entonces, ahí llegamos. Aquí ellos dos nos explicaron cómo se conforma la parte judicial en México, las fiscalías, en fin. Y nos quedamos en eso, en cómo serían las campañas que sugiere que se hagan el presidente López Obrador. ¿Cómo serían? Bueno, primero, la parte que comentas de los concursos de oposición son para el Poder Judicial de la Federación, jueces y magistrados federales, así es como llegamos. En los estados hay algunas diferencias. Pero ¿cómo serían las campañas? La verdad es que nadie tenemos mucha idea de cómo serían, porque lo que dice la iniciativa de reforma es que tiene que haber campañas sin presupuesto público ni privado. Eso implica, según lo que han dicho algunos actores políticos, que tendría que usarse tiempo de radio y televisión oficial y que es donde se tendrían que estar haciendo las campañas. Y aquí tendríamos como dos grandes preguntas. Primero, ¿de dónde se va a sacar el dinero para hacer los spots? Tú sabes, todos los que trabajan en estos medios saben que eso es muy caro. Es carísimo. Y no va a haber presupuesto ni público ni privado. Y por otro lado, ¿qué podríamos proponer para ser jueces, juezas, magistrados o magistradas, cuando nosotros no somos los encargados de las políticas públicas? Quienes somos personas juzgadoras, lo que hacemos es resolver conforme a las leyes que ya están hechas. ¿Y cuáles casos? Aquellos casos que llegan por propuesta de los litigantes y de las personas que están haciendo los juicios. Es decir, nosotros no podríamos proponer tener un determinado tipo de casos o determinados tipos de temas, porque no los decidimos nosotros, lo deciden las personas usuarias, pero además, ¿qué podríamos proponer? ¿Que vamos a seguir la ley o que no la vamos a seguir o que vamos a beneficiar a un grupo o que no vamos a beneficiar a un grupo? La verdad suena muy extraño, pero además muy riesgoso, porque este tipo de campañas, sin lugar a dudas, para conseguir mayoría de votos en determinados estados, porque solamente se podría en un estado determinado, pues tendría que haber ciertos conflictos de interés pactados, porque habría que hacer pactos seguramente con estos grupos fácticos de poder, que podrían ser sindicatos, podrían ser iglesias, que podría ser en un país como el nuestro el crimen organizado. Entonces eso sería muy riesgoso, porque además de acabar con la independencia judicial y con la imparcialidad, que puede que parezcan temas abstractos y muy etéreos, pero que realmente son indispensables para poder resolver. No queremos que haya personas que estén juzgando, que estén pactados sus resoluciones con algún grupo de poder de cualquier crimen tipo. Organizado, iglesia, del que sea. Así es. Ahora, actualmente
existen estas fiscalías, Eduardo Castillo, magistrado. ¿Cómo la separación del Poder Judicial con el Ejecutivo y el Legislativo? Eso es un diseño de Estado, la separación entre los tres grandes poderes de la Federación. Por un lado el Poder Ejecutivo, por otro lado el Poder Legislativo y por otro lado el Poder Judicial. Esto se replica a nivel estatal, a nivel de los 32 estados. Ahora, estamos hablando del Poder Judicial Federal, esto es, del Ejecutivo Federal, del Legislativo Federal y del Judicial Federal. Y lo platicábamos hace la semana pasada. A mí me interesa mucho el que quede claro el por qué y el para qué están diciendo que se hace la reforma. Todo esto, insisto, está en la iniciativa de leyes y dice, de esta ley de la reforma judicial, y dice que los magistrados y los jueces no somos responsables ante la ciudadanía, sino que lo somos ante quienes los propusieron en el cargo. Yo lo decía la semana pasada, hay un error de inicio, porque a nosotros no nos proponen, nosotros ingresamos por el tema de carrera judicial, pero una de las justificaciones que se dan para esta propuesta de reforma es la corrupción, y se dice, es que el Poder Judicial de la Federación está cooptado, todos los jueces, todos los magistrados son corruptos. Dentro de la justificación que está en la iniciativa de ley, se toma la encuesta, los datos que da el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública. Pero hay un error. A ver, palabras sencillitas, por favor. El INEGI encuesta a todas las personas, a la mayoría de las poblaciones, y les hace preguntas relacionadas de cómo ve, cómo percibe al sistema de seguridad pública. Y ahí mete a los jueces. Hay un error, desde mi perspectiva, porque los jueces no forman parte del sistema de seguridad pública. Esta es parte de la distinción importantísima entre las labores del Ejecutivo y el Judicial. A el Ejecutivo, dentro de la rama ejecutiva están las fiscalías, pero las fiscalías son autónomas, son independientes, son lo que conocemos el Ministerio Público. Si me permites, te voy a poner un ejemplo muy sencillito. Sí, por favor, porque ustedes lo entienden perfecto, pero la verdad es que nosotros sí necesitamos entenderlo con peras y manzanas. A cualquier persona le roban su vehículo, le roban su motocicleta, a cualquiera un día determinado en la calle. Él lo que hace, tiene que ir a denunciar. Tiene que ir a decirle a una autoridad, oye, a un Ministerio Público, me robaron. Al Ministerio Público. Ajá. El Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo. Las funciones del Ministerio Público, cuando recibe esa noticia de que un delito se cometió, tiene que investigar. Es el Ministerio Público a quien le corresponde investigar para descubrir qué pasó, si en realidad se lo robaron o si la persona la perdió. Claro. Todo eso. Y para eso tiene todo un entramado. Tiene a las policías ministeriales, las policías de investigación, los peritos, todo esto. Tienen además la policía que se llama policía de proximidad, las policías municipales, las policías estatales, seguridad pública, tránsito. Tenemos además ahora una estructura tan fuerte y poderosa como es la Guardia Nacional. También tiene funciones de seguridad pública. Eso es seguridad pública, el contener, el incidir sobre los actos y los hechos delictivos que pasan en el país. Eso le corresponde al Ejecutivo. Nosotros, jueces federales, magistrados, no tenemos nada que ver con eso. ¿Con qué sí tenemos que ver? Cuando el Ministerio Público, después de su investigación, decide, yo ya tengo identificado que aquí puede haber un delito y sé que probablemente sea fulano de tal, tiene que ir ante un juez. Esa es la importancia de que el juez sea un tercero y siempre imparcial. Porque es el que va a dictar, es el que va a resolver. Sí. Exacto, va a solucionar. Porque va a tener una parte que acusa, el Ministerio Público, que señala, que dice fulano hizo esto y eso es un delito. Y va a tener otra parte que es la persona que está siendo objeto de ese proceso, que dice, oye, no, yo iba pasando por ahí, esa moto ni siquiera la agarré yo, fíjate que yo iba pasando y pasaron los policías y me detuvieron. Por eso necesitamos un tercero imparcial, que es el Poder Judicial de la Federación. Por eso el Poder Judicial de la Federación no forma parte del sistema de seguridad pública. Sus decisiones impactan en el ámbito penal, por supuesto, porque los jueces son quienes al final dicen si una persona es penalmente responsable o no. Para eso necesitas todo
toda una actividad procesal, pero ahí está la diferencia. Y insisto, con estos temas de corrupción, te voy a dar un dato, si me permites. Todos estos son 2023 y todo esto es bases públicas, este es del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. A nivel nacional, estatal, se cometieron 2.173.507 delitos en 2023. Esos son estatales, eso no le corresponde al Poder Judicial de la Federación ni a las fiscalías, a la Fiscalía General de la República, son temas de los 32 estados. ¿Qué sí pasó en la Federación? En 2023 se registraron 80.169 carpetas de investigación. Esto quiere decir que 80.169 casos llegaron ante los ministerios públicos federales. Pero fíjate, Fernanda, de esos 80.169, solamente 15.837 asuntos se judicializaron. Quiere decir que solamente cerca del 19% de todo el global de los delitos federales o de los posibles delitos llegaron ante un juez. ¿Por qué te doy estos números? Porque si todo el sistema es corrupto, a ver, espérame, vamos a ver dónde está el grueso de la percepción de la ciudadanía. Si tienes 2.173.507 delitos en los estados, tienes 80.169 delitos en la Federación, pero a los jueces solamente les llegaron en 2023 15.837 asuntos, entonces quizá el problema no está en el Poder Judicial de la Federación. Y esto se refleja, o al menos yo lo veo, en esta encuesta nacional de victimización. En la propuesta de reforma se dice que hay una percepción de cerca del 66% de corrupción sobre los jueces. Y sí, ese dato está. Pero ¿cuál es el problema que tiene desde mi perspectiva este dato? Tomarlo de manera crítica. Que no se toma en cuenta que hay preguntas que se dirigen a todos los operadores del sistema de seguridad pública. Exacto, están metiendo todo en la misma licuadora y están, digamos, señalando que los culpables de todo ese sistema son los magistrados y los jueces. Exacto. Pero no es así. Ahora, en este tema, por ejemplo, pregúntales, dice Alejandro Lorenz, y vamos a tener que ir a anuncios QTF, pero dejo esta pregunta para responderla. Pregúntales cómo confiar en los jueces que continuamente escuchamos en las noticias que dejan libres a los criminales, como el hijo del Marro, por ejemplo. Un juez federal lo deja libre cuando traía armas y droga en el vehículo. ¿Qué tiene que ver eso con ustedes, magistrados? Con eso regresamos en un momento más aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Lo que decía Alejandro Lorenz, hablando de la reforma judicial. ¿Cómo entonces podemos confiar en los jueces? Que continuamente, pues un juez federal toma las decisiones, a veces lo agarran a billetazos y libera a los malos. La pregunta es, ¿eso tiene que ver con ustedes, magistrados? Bueno, si me permites, aquí hay que tomar una cuestión, una distinción inicial. En el Poder Judicial de la Federación hay jueces penales federales, pero no necesariamente responde a una determinación o una decisión de un juez federal respecto a un acto de corrupción. Yo te decía y platicábamos la semana pasada de que los jueces nos guiamos, nuestra norte siempre es la regla del derecho, lo que decíamos que resuelva conforme a derecho. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra Constitución dice que a una persona que va en la calle no la puedes detener si no tienes o una orden de aprehensión o está cometiendo un delito flagrante. Dentro de la propia Constitución se dice, cuando a un juez, este ejemplo que te ponía, el del robo de este vehículo, le llevan a una persona que fue detenida en flagrancia, la flagrancia es cuando es detenido, sorprendido en ese momento, se lo llevan. El juez, la primera obligación, y no es del juez, el Ministerio Público lo primero que tiene que hacer, porque el Ministerio Público no anda en la calle deteniendo personas, son los policías quienes están en estas actividades de proximidad de seguridad pública deteniendo. El Ministerio Público es el primero órgano del Estado revisar esa detención. Y si el Ministerio Público dice esto no es correcto, a ver, no había flagrancia, él tiene la obligación de poner a las personas en libertad. Si no lo hace, viene el segundo punto, y que es la intervención del Poder Judicial de los jueces federales. Ellos tienen, lo primero que hacer es calificar la legalidad de esa detención, la regla del derecho. Y nuestra Constitución, nuestras leyes nos dicen, porque todos estamos en un ámbito de libertad,
Tú no te puedes molestar, ciudadano, si tú vas caminando por la calle y no has hecho nada. Y esta reforma lo que quiere es más poder. Es más control. ¿Por qué yo digo que es más control? Fíjate, la justificación para modificar todo esto dice, sí, y lo digo, en todo momento, leo textual, en todo momento se respeten las formalidades esenciales del debido proceso, pero privilegiando la justicia y el interés colectivo. ¿Qué es esto del interés colectivo? Ahora tenemos un concepto que antes nosotros teníamos, la regla del derecho, ahora vamos a tener el interés colectivo. Fíjate, Fer, a dónde va esta reforma. Lo pone muy claro. En el apartado 2, reforma al Poder Judicial, dice, la participación y responsabilidad de los poderes judiciales en el mundo contemporáneo cada vez se ha hecho más importante. Los juzgadores han dejado de ser meros aplicadores de la ley para convertirse en los principales protectores del Estado. Esto no es cierto, no puede ser. Un juez constitucional no puede proteger al Estado. Nosotros protegemos derechos. La reforma busca que se proteja al Estado y a eso que ahora dicen que es el interés social. ¿Esto qué quiere decir? En el ejemplo que tú ponías de una persona que es detenida, que ya es presentada ante un juez con muchas armas. Si el juez dice, oye, es que se metieron a su casa sin orden de cateo, no había una orden de aprehensión, no estaba justificada, no había flagrancia, no había un señalamiento, no había nada que justificara que se metieran a su casa. Pero ahora como lo que importa es el interés general y cuidar y proteger al Estado, jueces entonces a esa persona siguen el proceso y no decreten la ilegalidad de su detención. ¿Esta reforma judicial beneficia al crimen organizado? Porque, a ver, lo que yo entiendo como ciudadana, era lo que platicábamos hace un momento. Si tú tienes como Estado más poder, si tú gobiernas sobre más poderes, entonces los derechos ciudadanos se ven mermados. Así es. Se disminuyen. O sea, puede llegar cualquier persona y levantarte, acusarte de lo que sea o dejarte libre, de acuerdo a lo que el Estado quiera. Así es. El gran problema de lo que se está planteando es que a quien se pretende que el Poder Judicial beneficie y proteja es a la autoridad, no a las personas. Ándale, ya se entendió. Okay. Es un tema de abuso de autoridad. A ver, lo que hacemos nosotros como personas juzgadoras es revisar si los actos de autoridad son abusivos en contra de la población. Entonces, cuando un acto de autoridad es abusivo, entonces, como juzgadores o juzgadoras, le decimos ese acto de autoridad está mal y va para atrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con cuando la pregunta que nos hacía alguien de tu auditorio, ¿cómo confiamos en el Poder Judicial cuando se dejan libres a ciertos delincuentes? A ver, primero, el trabajo de los jueces y de las juezas, sobre todo en materia penal, que a lo mejor es como lo que más se ve, pero no es lo que tenemos más. O sea, ahorita podríamos aclarar ese tema, pero el trabajo de jueces y juezas es garantizar los derechos de las partes, de las víctimas y de los probables delincuentes. Porque todas las personas, aun cuando hayan cometido delitos, todas tenemos derechos, los mismos derechos, para ser juzgados justamente, etcétera, el principio de presunción de inocencia, etcétera. Entonces, el hecho de que se deje libre a una persona no necesariamente implica un acto de corrupción. ¿Qué puede sí implicar? Que la carpeta de investigación, es decir, la actividad del Ministerio Público, no se hizo conforme a los estándares de derechos humanos para que pudiera llevarse a cabo todo ese proceso y que pudiera haber una sentencia condenatoria. Si me permites, pongo un ejemplo que no tiene que ver con derecho, pero que a lo mejor se entiende más. Por favor. En un partido de fútbol están los dos equipos y el árbitro tiene que estar viendo que se cumplan las reglas por parte de todos los jugadores. Yo puedo irle a un equipo, vamos a suponer Chivas América, y yo le voy a las Chivas, y entonces, en principio, yo quiero que gane las Chivas. Pero si el árbitro ve que hay una mano en el área, tiene que marcar un penal, que probablemente a mí no me guste como parte de los fanáticos del equipo en contra del que se marca. Entonces, el hecho de que el árbitro diga va un penal en contra de las Chivas, no quiere decir que esté favoreciendo indebidamente al otro equipo. Lo que está haciendo es revisando que las reglas del juego se lleven a cabo. Entonces, probablemente a mí, como parte de ese equipo, no me guste y piense es un árbitro vendido. Lo que debe haber son reglas, y sucede en el fútbol,
cuando vemos en repeticiones y más repeticiones todos los ángulos, lo hacen los medios de comunicación muy bien, ¿no? Todos los ángulos para ver la jugada y entonces podemos llegar a la conclusión, pues no, el árbitro lo marcó bien y ya. Ok, ¿por qué esos estándares para el arbitraje sí los aplaudimos en un partido de cualquier tipo de deporte y pensamos que la sociedad mexicana no lo merece? Los estándares altos de arbitraje, que es lo que hacemos las personas juzgadoras, si son exigibles y aplaudibles en el deporte, con mayor razón deberían ser exigibles en nuestra sociedad. Lo que hacemos no es mediático nosotros. Es decir, el linchamiento mediático es para redes sociales. En una red social se puede decir que tú o que yo somos delincuentes y por mayoría de likes o de retweets vemos si lo eres o no. Resulta que sí pero eres. ¿dónde está la ley? Pero las personas juzgadoras no podemos basarnos en eso. Nos tenemos que basar en el expediente, en lo probado, con las reglas no solo nacionales, también internacionales de derechos humanos. Y si la Fiscalía no cumple con eso, pues no podemos condenar. Ahora, quedan muchas cosas para volvernos a ver pronto. Hay muchas dudas. Una mala reforma jurídica nos llevaría a alterar el equilibrio entre los tres socios, sí, claro, que son los tres poderes de la nación. Claro, justo eso es lo que se pretende. Ayer lo dijo uno de los ponentes en el Foro de Jalisco, que de qué sirve tener 35 millones de votos a favor si hay un poder que le dice al presidente o al legislador, no puedes hacer esto porque este es tu límite. Pues claro, para eso estamos. Claro, el Poder Judicial en este equilibrio de poderes, porque para eso es la división de poderes, es para que uno de los poderes le diga a los otros, hasta aquí llega tus facultades. ¿Por qué? Porque no puedes violar derechos humanos. Ese es el límite. El límite no es un tema de mayorías en las urnas. Al contrario, la protección de minorías, que no me refiero solo a minorías en cuanto a votos, sino a minorías de personas desventajadas, es precisamente el límite de la actuación de cualquier autoridad, de las tres. Sí, porque la desventaja vendría para todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos que estarían desprotegidos por la ley cuando la ley está protegiendo al Estado. Así es, exactamente. O sea, si podemos entender la reforma judicial que proponen, esa es. Así es. A mi Estado me proteges, al ciudadano conforme yo diga. Así es. Nos vemos próxima semana, sí, claro, o la que viene, porque quedan muchas cosas en el tintero, muchas. ¿A Estados Unidos le preocupa la reforma judicial en México, por ejemplo? Claro. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque justo siguiendo este ejemplo que nos ponía Emilia respecto del fútbol, si tú tienes a una persona que controla el juego, las entradas al estadio, los árbitros, los jugadores, los equipos, los colores que visten, pues entonces explícanos qué vamos a ir a ver a ese estadio. Los que antes íbamos a ver un partido de fútbol, quién sabe qué lleguemos a ver. O vamos a ver lo que alguien más quiera que vea. Ese es un tema de libertades y de libertades básicas. A Estados Unidos, no a Estados Unidos, a nosotros ciudadanos nos debería de preocupar qué es lo que está pasando en esta reforma, porque justo como lo has puesto muy bien, esto es, los derechos son como una cobija. Mientras yo protejo a alguno, tengo necesariamente o tiendo necesariamente a desproteger a otro. Si la cobija la va a tener el Estado, entonces, ¿dónde quedamos los ciudadanos? Ahí, próxima semana nos volvemos a reunir hasta que entendamos claramente, porque sale mucho el nombre de una magistrada, de otro, pero no se entiende. Creo que hoy nos quedó un poco más claro. Gracias, María Emilia Molina. Gracias por estar aquí. ¿En qué tal, Fernanda? Gracias a ti. Gracias, magistrada.